Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el público de la Muestra Nacional de Teatro. Yo soy Guadalupe Gómez y hoy tengo el gusto de dialogar con Sara Pinedo, apasionada del teatro, de la comunicación, la colectividad y el arte político. Sara, es un placer estar contigo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, pues conocemos algunas de tus facetas, dramaturga, gestora, activista, incluso pepenadora, como en algún momento lo has dicho. En este momento, ¿cómo definirías tu producción teatral? Ay, creo que es una producción desde la resistencia, no sé, a lo mejor es recientemente como muy cliché acudir a esa palabra, pero la siento ahí, entre la colectividad y la resistencia, en muchos ámbitos, ¿sabes? O sea, no solamente entre las complicaciones que implica hacer arte, hacer teatro el día de hoy, entre todas las precarizaciones que vivimos, sino también en el contexto de violencias que tenemos en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León, que pareciera que nos tomaron por sorpresa, ¿sabes? Cuando realmente siempre estuvieron ahí, de alguna forma, un tanto ocultas, un tanto ensombrecidas también por las decisiones que tomaba el Estado. Sin embargo, creo que la organización civil ha hecho que esto se destape y bueno, que nos mantengamos también en un estado como de alerta también, ¿no? Entonces yo lo identificaría desde ahí, desde una resistencia en colectivo, no sé. Ok, y precisamente hablando de colectivos, bueno, sabemos que gran parte de tu trabajo se ha caracterizado por generar comunidades, ¿no? Yo creo que no hay gente de teatro que no conozca a Les de Abajo. Y la pregunta es, ¿cómo es que agrupas esos colectivos y haces que el teatro sea el tejido social, ¿no? Porque en realidad el teatro es el que une a todo ese colectivo, a esas comunidades. Yo creo que, digo, han sido dos ejercicios, dos procesos muy distintos en los que el teatro ha tenido pues, para mí esta función, ¿no? Que es el caso de Puerto de Valle en Salamanca, que tuvimos nuestro último ejercicio juntas en el 2019, justo antes de la pandemia, y digamos que ahorita no ha tenido ni el tiempo ni el espacio para regresar. A pesar de que el deseo está y nos comunicamos allá a la distancia, no hemos tenido la oportunidad de volver a reunirnos. Y el caso de Les de Abajo, que bueno, ya tenemos 7 años como colectivo colaborando juntos. No me atrevo a decir que sea algo muy general en el que el teatro pueda hacer esto. Yo confío en que sí, sin embargo, creo que se implican un montón de otras cosas, un montón de eso, de voluntades, de tiempos, de afectos. O sea, son procesos que si no apuestan por la continuidad, es difícil que sucedan, ¿no? Y sobre todo que ese deseo de continuidad se da en el diálogo, ¿no? Se da en el espacio común. No es una decisión de Sara o de mi compañero Cuauhtémoc el decir continuamos y continuamos, sino es de todas las vecinas y vecinos, o sino de todas, de la mayoría de ellas y de ellos. Entonces, creo que lo primero para que el teatro entre ahí ahora sí como ente que congrega ha sido la escucha. Eh, una escucha constante, una escucha permanente, una escucha también como de calidad que nos haga reflexionar sobre lo que nos acontece, no solamente sobre conflictos, ¿no? Sino también sobre deseos, qué deseos nos acontecen en el espacio común eh, para saber hacia dónde podemos continuar caminando, hacia dónde podemos continuar creando juntas. Eh, no sé, esto es algo que compartimos de pronto también en los talleres, como que de pronto se piensan los proyectos comunitarios como que tienen que atender a un conflicto específico, una marginalidad específica, y sin embargo, pues hemos encontrado eso también en la práctica, ¿no? Que también lo que nos mueve es el deseo de abordar ciertos temas o el deseo de transformar ciertas cosas de nuestro entorno, pero también el deseo de estar juntas, el deseo de seguir conviviendo, más que el deseo de seguir teniendo funciones, el deseo de seguir viajando juntas, de seguir creando juntas, no sé. Muchas gracias. Bueno, ahora hablando específicamente de estudios en campo que sí aborda un tema, un conflicto real de violencia, ¿cuál fue la motivación desde el grupo, desde tu creación, para crear esta dramaturgia performática, instructivos sobre la desaparición forzada en Guanajuato?
La pandemia, realmente estábamos todavía en pandemia, fue en el 2020, cuando de entrada Ángel Hernández desde la UAM me hace esta invitación a sumarme al proyecto de dramaturgia confinada, harto confinado, algo así, en el que la propuesta era tomar teatro y peste para abordarla desde nuestros propios confinamientos. Entonces, 2020 en Guanajuato, 2019-2020 es un momento álgido de movilización en estas colectivas de búsqueda, que como te digo, si bien ya estaban grupos, colectivos de búsqueda conformados previamente, es en este lapso de 2019-2020 que se visibiliza por un lado todo el movimiento y por otro lado también todo lo que el Estado había estado ocultando durante tanto tiempo, ¿no? Y esto gracias también a la suma de investigadores forenses, de periodistas independientes y demás agentes solidarias que se suman a estas colectivas de búsqueda y se logran las primeras audiencias apenas con el gobernador, se logran los primeros trabajos para una comisión de búsqueda que en el estado de Guanajuato no teníamos y un gran etcétera, ¿no? Entonces, esto sucede justo en ese marco de pandemia y cuando Ángel me hace esta invitación, yo no podía pensar en otro confinamiento, sino en en eso que estaba sucediendo un poco allá afuera, ¿no? Entonces, en ese momento yo escribo Estado y Peste, mi apropiación del texto de Artaud, y digamos que era un primer ejercicio desde lo documental, ¿no? Desde esa distancia. En ese mismo momento yo empiezo a estudiar esta maestría de arte, teatro y artes performáticas en la UNA, a distancia, y bueno, creo que es el cruce, ¿no? Ese cruce de la práctica documental y comunitaria que ya teníamos por un lado, más estas herramientas que voy conociendo y explorando durante la pandemia del arte-acción. Sobre todo el arte-acción o la performance que a mí me interesa es la performance política. Entonces, ahí comienzo a salir, digamos, creo que Estudios en Campo tiene la cualidad de ese deseo de salir de casa, de salir de llevar lo documental al cuerpo, de poner el cuerpo en el territorio de lo documental. Y entonces comenzamos a tener unas primeras conversaciones con organizaciones de aquí de Guanajuato, una de ellas que ha sido una importante aliada, pero también informante en todos los aspectos, es la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, NIMA, que es esta organización de promoción y defensa de los derechos humanos. Y bueno, por ahí estamos en diálogos constantes con ellas. Y tenemos los primeros acercamientos también a las colectivas de búsqueda y sobre todo a casos muy específicos de personas desaparecidas, que es lo que, digamos, pues le da este potencial también a estudios en campo, ¿no? El habitar territorios de dolor, territorios también de duelo, territorios de desaparición, y por otro lado estas historias como de viva voz de las defensoras de derechos humanos o víctimas, ¿no? Dependiendo del caso, como desean también ser nombradas. Y sobre todo, creo que ha sido un reto un reto, pero también un hallazgo, el decidir y salir del León para esta creación. O sea, el problema es mucho más grande que nuestras ciudades, como bien lo sabemos, está en todo el país. Pero sobre todo el hacer un ejercicio comparativo también de las urgencias que hay en los municipios, por ejemplo, de las orillas, ¿no? En Acámbaro, bueno, en Celaya, en municipios donde las problemáticas son todavía mucho más, digamos, fuertes, desgraciadamente, que León. Y eso ha sido un ejercicio de archivo también sobre la desaparición en los distintos municipios del estado. Todavía no alcanza a abarcar, digamos, no, vaya, no se acerca ni siquiera a los más de 3.000 personas desaparecidas que están registradas apenas, ¿no? Que se tiene registro en el estado de Guanajuato. Sin embargo, pues una es la conciencia de saber que este es un ejercicio que no se va a terminar, es un ejercicio abierto a la continuidad. Y por otro lado, sí tratar de que haya como una suerte de esbozo de la realidad en el Estado, ¿no? Que se acerque a esa realidad.
Gracias. La verdad es que es impresionante todo el trabajo que, como dice, ¿no? De archivo, de recopilación y demás. Y precisamente me quedé pensando, dices que tuviste la oportunidad de ingresar a casos específicos. ¿Cómo fue esa recopilación y posteriormente cómo fue el tratamiento escénico, performático de esos casos, ¿no? Que de entrada me imagino que es muy complicado porque por el tema de fondo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso ya en la dramaturgia? Claro, creo que en cada estudio ha sido algo muy distinto, dependiendo, pues dependiendo de esa singularidad de la persona a la que nos acercamos, del territorio al que nos acercamos, del conflicto a que nos acercamos, porque claro que no todas las desapariciones o no todos sí, no todas las desapariciones suceden o surgen de la misma manera, ¿no? Entonces, como de esa especificidad de cada uno de los casos a los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos es que se teje y también tanto desde el lugar del respeto y desde el lugar del, del, de la, como de esas características de singularidad que cada uno posee, también posee ciertas materialidades que de pronto nos invitan o nos comparten para crear en conjunto, ¿no? Digamos, vaya, no es que las compañeras o las madres buscadoras estén en escena o compartan escena en algún momento, si nos han acompañado algunas activaciones o en los estudios en campo se han activado en ciertas movilizaciones que ellas tienen y digamos que como que nos convocan a nosotras, un poco en los dos sentidos ha acudido y que eso es algo muy afortunado. Pero no sé, pienso por ejemplo en el caso de Patricia Quijada, que ella está desaparecida desde el 5 de abril del 2020 y en el caso de Patricia, su familia, en algún momento, cuando vamos a visitar la casa desde la que ella fue extraída, ella nos comparte algunas fotografías, algunas imágenes de cómo encontraron la casa el día en que personas uniformadas se la llevaron. Y obviamente fue muy fuerte la sensación de estar compartiendo este espacio, ¿no? De saber que estos muros, esta vivencia que habitaba el territorio eh, y juntas decidimos que las fotografías hacían gran parte de lo que la palabra no iba a alcanzar a contar, de lo que mi narrativa o sí, mi poética podría llegar a compartir. Entonces, lo que hicimos ahí fue utilizar estas fotografías, darles un cierto tratamiento como para unificarlas y por un lado esas fotografías conforman una galería itinerante, digamos, a la que nombramos obra del Estado. Y por otro lado hay un estudio ya, digamos, una serie de textos que escribí a propósito de eso, que compartí con la familia, que la familia acompañó en algún momento su activación y que, claro, o sea, van de la mano con decir, seguimos buscando a Patty, ¿no? El colectivo de búsqueda es las fichas de búsqueda son estas, y un poco como tratar de corresponsabilizarnos del hecho de la búsqueda, ¿no? Creo que uno de los objetivos principales de estudios en campo es tratar de aportar a la descriminalización de las personas desaparecidas y de las personas que les buscan. Y por otro lado, pensarnos cualquier ciudadana, ciudadano, ciudadane como posibles solidarias de la búsqueda. O sea, no, creo que hay acciones pequeñas que incluso que desde la no criminalización a lo que vemos en los medios pueden tener efectos. Entonces, como que esta idea del instructivo, esta idea un poco del manual atiende a eso, a sensibilizarnos como ciudadanos y a pensarnos también como posibles solidarias de la búsqueda. Este, y eso, creo que la relación con las familias que hemos tenido oportunidad de acercarnos para la creación de estos estudios es muy diversa. O sea, hay algunas que han sido como más distantes, hay algunas que sí hemos tenido oportunidad de tener un acompañamiento, digamos, desde el inicio de la investigación del estudio hasta, como te digo, estas activaciones en los espacios públicos, que es donde tienen lugar la mayoría de los estudios, ¿no? Ok, muchas gracias. Entiendo también que Estudios en Campo, bueno, ya tuvo una primera activación en las lecturas de dramaturgia allí en Santa Catarina, en el marco del Royal Court y todo este programa.
Eh, ¿Cómo son esas acciones? ¿Van a seguir creciendo? ¿En qué estado se encuentra todavía Estudios en Campo? ¿Ya tiene alguna activación ya en un espacio público, en una plaza? ¿O en qué estado está Estudios en Claro. Campo? Sí, pues desde, creo que cuando estuvimos, desde que empecé a escribir los primeros estudios, la idea era ya ponerlos en el espacio, ¿no? Creo que esa ha sido una de las ventajas. O sea, el día de hoy, el borrador que tengo de estudios en campo, que trabajamos de la mano con la Royal Court, está compuesto por 19 estudios. No sé, aproximadamente la mitad han sido activados en el espacio público, aquí en León, en San Francisco del Rincón, ay, no recuerdo dónde más ahora, en Irapuato. Y digamos que como que las premisas de estos estudios es que pueden activarse en colectivo o en solitario, en serie o de manera individual, ¿no? Cada estudio. Entonces, en este caso lo que hemos hecho, algunos han sido activados en colectivo, como te decía, en estos marcos de marchas, de movilizaciones de colectivas de búsqueda, compartir alguna pequeña acción o también en espacios digamos, que me interesa a mí visualizar, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que se llama, ay, se me olvidó el nombre, este, eh, algo así como Purple Peaks, este, y bueno, ese estudio aborda la represión, el acto represivo que sufrieron unas manifestantes en el municipio de Irapuato, ¿no? Y ese es un estudio que he activado yo en solitario en el aniversario o en la conmemoración, perdón, en la conmemoración de esta represión. Entonces, digamos que tiene esas facetas también un poco para mí es la invitación también a vivir un poco más el activismo en cuerpo propio en el momento que deseemos. Y sobre todo también creo que es un proyecto que pone un poco en tela de juicio esta idea de la autoría, ¿no? Porque si bien yo estoy trabajando y escribiendo y documentando y generando este material que se puede leer en PDF o imprimirlo como gusten, también la idea es que esos estudios pueden versionarse, pueden adaptarse, pueden activarse como sean, y no hay necesidad de decir, no hay dónde poner un crédito, ¿sabes? Y eso es también algo interesante, porque creo que es un proceso que se nutre de la teatralidad que existe ya en nuestros espacios y a la vez lleva un tratamiento y ese tratamiento es llevado de vuelta a los espacios de lo público, a la teatralidad de lo público. Entonces, creo que es interesante también eso, ¿no? Cómo se pone en juego el lugar de la autoría al final. Creo que también Estudios en Campo ha tenido la fortuna, como te decía, de tener varios acompañamientos. Uno de ellos ha sido el de la Royal Court, pero también tuvo el acompañamiento de todo este proceso de la maestría en la UNA. Tuvo también el acompañamiento de las compañeras de Disidenta o Mutua, de este programa de arte y activismo que hace Lorena Wolfer, Serrucha y María Laura. María Laura o María, bueno, perdón. Eh, y bueno, digamos que todo esto ha estado en diálogo un poco con ellas, como quienes llevan estos programas, pero también con artistas invitadas. Para mí fue muy, muy afortunado tener oportunidad de compartir un poco de los estudios con Regina José Galindo, ¿no? Que además era un referente enorme para pensar el proyecto, ¿no? Siquiera para pensar el cuerpo, para pensar en la posibilidad de los cuerpos en estos entornos de violencias, de represiones como los que estábamos pasando y estamos pasando en el estado de Guanajuato. Ok, bueno, ya como que aterrizando un poco con lo que escucho, me da la impresión de que Estudios en Campo no solamente se queja, sino también hace algo, ¿no? Hay una acción en torno a esa denuncia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál crees que sea la importancia de la denuncia, de la resiliencia y del espacio público en Estudios en Campo? Híjole, todo, sobre todo pensando en el espacio público, creo que algo que me gusta mucho pensar es cómo nuestros cuerpos, así en singular, mi cuerpo en singular, es capaz de incidir un poco en el paisaje de lo cotidiano, y cómo cuando devenimos multitud, somos capaces de transformar ese paisaje, aunque sea por momentos. Entonces, eso creo que
Eh, Esta idea de que los cuerpos en las calles transformaron lo político me parece súper importante. Y no solamente desde el arte, ¿no? O sea, creo que las movilizaciones de masas es lo que logran sacudir, lo que logran provocar, ¿no? Producen hasta pandemias de pronto parece. Entonces, no sé, como que eso es interesante. Y también es una apuesta, ¿no? Va por ahí la apuesta. Tú que tuviste oportunidad de ver cómo llegar a Fuente Ovejuna, como que de pronto también era algo que ensayábamos ahí desde un lugar más de la ficción, claro, pero de pronto esta mancha cromática en rojos, tomando la calle con estas mantas, como que iba hacia allá un poco, ¿no? Pero te digo, todavía habitando ese lugar, sí desde la documentación, pero también cobijado un poco por el lugar de la ficción. Y creo que ahora la apuesta es que las ficciones están en otro lado, que las ficciones que necesitamos revisar están en otro lugar. Y bueno, otra cosa de la que creo que es importante es que pienso que de alguna forma el arte, con todas las precariedades que ya sabemos que tiene, también de alguna forma como que tiene una pequeña tela, como un pequeño cobijo de inmunidad, digamos, para quienes tomamos ciertos espacios para hacer ciertas denuncias, ciertas demandas, para visualizar ciertas problemáticas, que el territorio del activismo puro y duro a lo mejor de pronto no lo tiene, como que hay un lugar más de riesgo desde allá y que nosotras de pronto tenemos como esa ventaja, decirlo así, y parte del proyecto va de ahí, de aportar esas herramientas que tenemos o ese velo cobijo que tenemos también para ponerlo al servicio de la búsqueda y de las colectivas, ¿no? Compartir también nuestras herramientas poéticas, nuestras herramientas estéticas, para visualizar de otra forma y sensibilizar de otra forma a la ciudadanía de lo que acontece. Y por otro lado, creo que esto es algo que nosotras hemos aprendido desde el arte, pero que también las colectivas de búsqueda lo han aprendido a su forma, al reunirse, al convocarse desde este lugar de la doloridad, ¿no? Al conformar estas comunitas, como las menciona Ileana Diegues. Eh, pero creo que algo que nos sigue haciendo resistir y nos sigue haciendo en mucho sentido en la práctica artística y política es el devenir colectivo, ¿no? O sea, no solamente multitud en el espacio físico abierto, sino también en la representación social que se tiene de nosotras. Es decir, tuvimos justo en este caso con Patti Quijada, en un acompañamiento con su hermana, con su familia, eh, en la que un poco gracias a toda esta movilización y visibilización se logró una audiencia supuestamente iba a ser con el gobernador, al final no fue con el gobernador, fue con la secretaria de gobierno, con Lidia, quien la recibió como para volver a exponer el caso de su hermana. Es decir, hay puertas que se tocan mucho más fuertes si lo hacemos de manera colectiva. Entonces, eso, como que pensarnos también como desde el arte como agentes que tenemos también cierto peso, ¿no? Y que si no lo tenemos hay que buscar tenerlo, no solamente en el territorio del arte, sino también en el territorio de la incidencia política en nuestros territorios específicos. Creo que desde ahí va también la acción que tratamos de provocar en estudios en campo. Perfecto, la verdad es que creo que, bueno, ya hablamos un poco de estudios en campo y creo que nos deja pues pensando, ¿no? Precisamente en esto que mencionas sobre el poder de la colectividad y cómo podemos transformar el mundo, no solamente desde lo individual, sino también atravesados por el arte y pues alzando la voz, ¿no? También el teatro transforma de alguna u otra manera y creo que tus colectivos son la muestra de ello. Creo Bueno, que, ay, finalmente, perdón, ah, ahí sí, no, puedo agregar algo, porque sí, 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 claro. la pregunta está bastante buena y me deja pensando también en que sigue, ¿no? De estudios en campo. Y te digo, tenemos estos 19 estudios, tenemos algunas activaciones que ya se han hecho. La idea de activar esto en un escenario, digamos, que para mí no es como la premisa o la prioridad, sin embargo, ahora que se dio la oportunidad de explorarlo en el marco de la Royal Court, fue bastante interesante pensarlo en esta idea de la conferencia performática también, ¿no? En el que tenemos bastante archivo, tenemos bastante documentación, pero también que no es un archivo
como para ver desde lejos, como para llenar un escenario, una galería, sino para pensarlo y habitarlo y llevarnos un poco tarea a nuestras casas, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, bueno, el proyecto de estudios en campo sigue, digamos, desde un lugar también desde la investigación y desde que otras herramientas del arte han sido ya utilizadas por otros colectivos en contextos a lo mejor no iguales, pero sí con estas características de conflicto eh, en político, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes referentes que ha tenido recientemente el proyecto en esta, digamos, nueva etapa que le pienso es el colectivo Arte de Acción, ¿no? Estos colectivos que surgen durante la dictadura chilena y post-dictadura para visibilizar y para apoyar también a las búsquedas en estos contextos de desaparición también. Entonces, por ahí hay algunas acciones que me interesa explorar ahora o tomar un poco desde ese contexto otro para aterrizarlas en el nuestro, ¿no? Ahora, un poco el diálogo que se buscará es con las familias, claro, no es una imposición de estos estudios o de estas acciones que me interesa explorar, sino ponerlas también a disposición para ser activadas. Entonces, por ahí sigue la exploración de los estudios. Pues la verdad es que me dejas ya con ansias de estar ahí en el ERI de Estudios en Campo. Yo creo que a todo el público que te irá a ver también. Finalmente, ¿algún mensaje o invitación que quieras compartir con ese público de la Muestra Nacional de Teatro, con tus espectadores, espectadoras? ¿Alguna invitación? No, solamente esperarles en el ERI, que lleven ganas de cocinar, que lleven hambre. Y esperamos poder ahí, pues, preparar algo entre todas, entre todes, y seguir enriqueciendo estos espacios, no solamente al interior del gremio, al interior de la muestra, al interior del quehacer teatral en Jalisco, sino también en el cotidiano, ¿no? De qué forma también nuestra práctica se queda un poquito de ella en el cotidiano. Pues nada más. Pues muchísimas gracias, Sara. La verdad es que me ha conmovido de alguna u otra manera y también me ha interesado, ¿no? Esta sensación de que lo colectivo no solamente pasa en una activación, ni en el teatro, ni en un espacio en específico, sino todos los días somos políticos, ¿no? Somos entes que vamos construyendo o tomando decisiones dentro de nuestras comunidades y pues nada, la verdad es que nos vemos en Guadalajara. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y ha sido un placer escucharte y convivir contigo un poco sobre estudios en campo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lupita. Nos vemos por allá. Nos Gracias. vemos. Muchas gracias. Cuídate mucho.